Hola a todos, soy la doctora Marila Morante, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, especialista universitaria en medicina interna, certificada en cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Formé parte del comité organizador del primer Congreso de Cannabis y tengo la suerte de formar parte del comité académico de este hermoso congreso que estamos disfrutando. Fui secretaria académica del primer posgrado de endocannabinología y terapéutica canábica que se dictó en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, y fui docente, directora y secretaria académica de un curso de posgrado también del rol del cannabis en la medicina moderna que se dicta en la Fundación FEMEGA. Bueno, cuando me invitaron a participar de una charla de este congreso, dije, bueno, hay mucha gente que va a comenzar a eh, utilizar la terapéutica canábica. Entonces dije, voy a hacerlo de una manera con patologías frecuentes en el consultorio de dolor, y busqué y actualicé sobre un tema que realmente me apasiona mucho, y me parece que cuando podemos ayudar a los pacientes en estos dos síntomas dolorosos, me genera mucha satisfacción, así que podemos compartirlo tanto en la satisfacción de poder mejorar el paciente en el síntoma y también al generar evidencia. Vamos a hablar del uso de cannabis medicinal para el tratamiento de la migraña y la neuralgia del trigémino. Como son dos patologías que por ahí, si no son clínicos, neurólogos o psiquiatras, que también es una patología que ven los psiquiatras, conozcan, voy a hacer como un marquito teórico para orientarlos y contarles lo que pasa en el consultorio. La migraña se caracteriza por episodios recurrentes de dolor, de cabeza súper incapacitantes, pulsátil, típicamente son unilaterales, que se acompaña de náuseas, de la intensidad del dolor, sensibilidad a la luz o a los sonidos, que se llaman fotofobia y fonofobia respectivamente. Y es bastante frecuente, el 15% de la población la padece. Yo creo que todos tenemos un amigo, un familiar, alguien o uno mismo que ha padecido alguna vez una crisis de migraña. Vamos a clasificarla a grosso modo dos tipos de migraña, ¿sí? Hay una que es sin aura, que es la migraña con la característica que dije anteriormente, que dura entre 4 a 72 horas y que tiene una exacerbación cuando realiza ejercicio, ¿sí? Eso es una característica de la migraña sin aura. Y la migraña con aura es una cefalea de iguales características, pero que se le asocian síntomas sensitivos o del sistema nervioso central unilateral, tipo destellos, alteraciones visuales de unilaterales que suelen preceder a la cefalea, ¿sí? Como que son anticipatorios. Vamos a hablar de la fisiopatología de la migraña, porque ahí vamos a ver si puede o tiene lugar, y por qué yo quiero demostrar que tiene lugar el cannabis en el tratamiento de estos síndromes. Existen tres teorías. La teoría vascular, que dice que son microembolias o isquemias transitorias, ¿sí? Que provocan el dolor por el cambio del tono vascular, generándose neurotransmisores que estimulan en la migraña al nervio trigémino. Por eso yo la junto, ¿sí? Después hay otra teoría que se llama teoría neurovascular, que es un proceso neurogénico también, que hay cambios de perfusión cerebral que generan un estado de hiperexcitabilidad neuronal en la corteza cerebral. Y le agrego un tercero, ¿sí? Que es de un autor que a mí me encanta, que es el doctor Ethan Rousseau, que sería el causante la disminución del tono del sistema endocannabinoide, y estos pacientes tendrían deficiencia de anandamida, que es el endocannabinoide más conocido. Con respecto a los tratamientos actuales de la migraña, bueno, yo puse acá los medicamentosos, pero para que tengan la referencia, pero sepan que un paciente con migraña tiene un perfil ansioso, con baja tolerancia al estrés, ¿sí? Suele trabajar mucho, sobrecargarse de actividades y de cosas, como un perfil de personalidad, no cualquiera tiene migraña, ¿no? Y que también hay que indagar sobre
el sueño, porque si duermen poco, tienen deprivación de sueño, tienen migraña. Si comen ciertos quesos, chocolates, también les genera crisis de migraña. Si toman alcohol, les genera migraña. Entonces, a veces el tratamiento, eh, hay que tener en cuenta estas medidas higiénico-dietéticas y del sueño para poder llegar a lograr tener un control sintomático. Y si no, se usan un montón de medicamentos, como verán, en los cuales podemos hacer, cuando la frecuencia de las migrañas son muchas, ya que es un dolor tan incapacitante, interfiere mucho en lo cotidiano, en la vida común, en la vida laboral, en la vida familiar del paciente, se le da tratamiento preventivo, con anticonvulsivos, betabloqueantes, como el topiramato, el propanolol, la mitriptilina, el ácido valproico. Cuando la migraña ya se desencadena, se le da ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, AINES, ¿sí? Y Reliberan. Son pacientes que terminan en la guardia internado con un cóctel de cefalea, ¿sí? Porque es totalmente desesperante para el paciente que la padece. Y tenemos los tratamientos abortivos, los triptanes, que se usan más que todo, son muy efectivos para el dolor agudo, que se pueden dar más en los pacientes que tienen aura, o que por lo menos a veces que no tienen aura, pero que saben percibir cuándo van a tener la migraña. Hay, por ejemplo, una migraña menstrual, que es por la caída del estrógeno, que es dificilísima de tratar. Hay una teoría que se trata con magnesio, que incluso les cae mal también el magnesio, pero bueno, es como que si el paciente, hasta que el paciente se adiestra en qué es lo que le va a pasar o qué es lo que siente para poder tomar la medicación correcta, cuesta un montón. Y el motivo de consulta es, tomo toda esta medicación y a veces tengo igual muchas crisis de migraña, incluso tengo efectos adversos, que es a lo que yo apunto. Los pacientes con estos tratamientos se quejan de tener intolerancia gastrointestinal, o sea, efectos de gastritis o diarrea, o bueno, trastornos de cualquier tipo gastrointestinal, o somnolencia, bradyrsiquia, bradilalia, ¿sí? Por ahí tienen menos crisis, pero la verdad que la calidad de atención no es la que ellos quieren para su vida cotidiana. E incluso los triptanes, que son muy efectivos para coartar las crisis de migraña, a veces están contraindicados en aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Después van a entender por qué cuento todo esto. Con respecto a la neuralgia del trigémino, se define como un dolor severo, repentino, usualmente es unilateral, con crisis recurrentes también, breves y punzantes, una descarga eléctrica terrible, con distribución en las ramas del nervio trigémino o quinto nervio craneal, que tiende a ser desencadenado por estímulos totalmente inocuos y muy variables entre pacientes y pacientes. Cuentan, si bien yo puedo ver que hay pacientes que cuando se estresan recrudece su neuralgia del trigémino, y pacientes que dicen que estaban en el auto con aire acondicionado, con calefacción, bajan y el frío les genera una crisis de neuralgia, otros un cambio de posición en la cama, o me giré hacia atrás, o sea, los estímulos que generan la descarga dolorosa es muy variable y la mayoría son inocuos. Otros me han contado que cuando han subido un avión les generó una crisis cuando ya estaban en el vuelo arriba, terrible, terrible, porque es de muy difícil manejo. Y se presenta mucho en los pacientes añosos, en los mayores de 60 años, el 90% de las neuralgias en los pacientes añosos es una neuralgia del trigémino, y es totalmente discapacitante. Consultan al odontólogo, que son los dientes, que es el bruxismo, que la placa, ya no saben qué hacer y suelen ir de médico en médico para poder tratarlas por la desesperación que les genera. La fisiopatología de la neuralgia del trigémino también es una disfunción del sistema nociceptivo aferente trigeminal del lado sintomático, ¿sí? Como que está más sensible, hay una hipersensibilidad central en ese nervio afectado. Y también polifarmacia. Acá se le agrega incluso Botox y cirugía. Se usa carbamazepina, que es muy efectivo en el tratamiento de la neuralgia. Acá no hay preventivo para el tratamiento con la carbamazepina, hay pacientes que andan bárbaro, con dosis bajita, y a veces en crisis subimos la dosis y después la bajamos. La motrigina, gabapentin, baclofeno, que es un relajante muscular central,
Inyecciones de botox, porque a veces es una cuestión anatómica y genera la alteración del nervio, genera también el tono muscular cambia, incluso llegan a tener hasta tosis y tosis palpebral y desviación de la comisura, o sea, el paciente se sienta y uno ya sabe que viene a consultar por la fase de dolor y por como tiene los rasgos en una neuralgia del trigémino. Y podemos llegar hasta una risotomía, que es la inyección es quirúrgica, inyección de glicerol para evitar la descarga eléctrica del nervio, o sea, es totalmente desesperante. Ambas cosas son muy discapacitantes, muy frecuentes en la consulta médica y polimedicadas. Y la gran mayoría refiere muchos efectos adversos de la medicina alopática, por eso consultan por la posibilidad de utilizar el cannabis medicinal como terapéutica. Yo digo coadyuvante, ¿no? Porque no es exclusiva, porque me parece que estos medicamentos funcionan y muy bien, pero bueno, vamos a ver los aportes que hay sobre el cannabis para que ustedes vayan entrenándose en la temática. Yo lo primero que hago es hacer una revisión. Si empiezan con esta temática, yo les voy a aconsejar que primero, para dolor neuropático, hagan revisión del estudio más importante, que es el primer ensayo médico que se hizo en Canadá, que es el estudio COMPAS, que lo que analiza es la seguridad del uso clínico del cannabis en el dolor crónico. Es del año 2015, pero súper vigente. Después encontré yo los voy a dejar acá para que ustedes después vayan a leerlos con tranquilidad y tampoco los quiero aburrir, pero me parece que está bueno que lo tengan en cuenta porque fue parte de la bibliografía que yo utilicé. Es una revisión sistemática donde se evalúa la eficacia de los medicamentos a base de cannabis en el tratamiento del dolor. Esto es un estudio israelí, ¿sí? Y que como conclusión sacaron que la medicina canábica parece ser efectiva para el tratamiento del dolor crónico, pero la evidencia sigue siendo ser limitada. Es como que nos invitan todo el tiempo a investigar. Y lo hicieron sobre todo, la mayor de la información que hay es sobre dolor neuropático, y hay una salvedad que ellos utilizan mucho, en israelí utilizan mucho la vía vaporizada, la vía inhalada para el tratamiento del dolor, que es buenísima porque es inmediata y cuarta el síntoma. Nosotros en Argentina no tenemos esa posibilidad. Después, otros artículos que les recomiendo de un autor que yo admiro mucho porque justo trata patologías como fibromialgia, síndrome de intestino irritable, migraña, que son consultas muy frecuentes para mí y que se superponen, porque veo muchos pacientes con fibromialgia, que es el doctor Ethan Rousseau. Ethan Rousseau es un doctor en medicina que, bueno, ha participado en varios ensayos clínicos, autor de numerosos libros, y en este artículo habla de una causa fisiológica de la deficiencia del sistema endocannabinoide como el mecanismo de la migraña, lo que yo puse, disminución del tono del sistema endocannabinoide como causante fisiopatológico de la migraña. Él dice que la migraña es un estado de hiperalgesia sensorial y la anandamida produce respuestas en el receptor de serotonina, tanto inhibiéndolas como estimulándolas, y es donde intervienen, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué sirve de qué? Saber que la anandamida actúa a ese nivel, porque, por ejemplo, los triptanes, que son tan efectivos, actúan a nivel de los receptores serotoninérgicos, o sea, ¿tiene algo que ver el tono endocannabinoide en la intensidad del dolor, la frecuencia del dolor? Yo creo que sí. Dice que hay investigaciones que relacionan el sistema endocannabinoide con el sistema trigémino vascular, que es la raíz fisiopatológica tanto de la migraña como del dolor neuropático. Bueno, y después hay otros artículos que también avalan el uso del cannabis, el uso prolongado de cannabis ha demostrado que disminuye la frecuencia y disminuye la intensidad de las migrañas en pacientes que se los estudió, se les hizo un seguimiento. Uno de los estudios dice que un seguimiento telefónico a 300 pacientes en los cuales se instauró cannabis, ¿sí? Y se los fue haciendo un seguimiento telefónico. Entonces, algunos respondían, otros no respondían. Entonces, lo que se fue viendo es que no es con uso exclusivo de cannabis, es cannabis asociado a medicina alopática, que
ya disminuyendo la intensidad y la frecuencia, mejoran un montón la calidad de vida de los pacientes. Bueno, y es lo que yo apunto. Yo lo que veo, y esto es ya hablando particularmente de lo que veo en consulta, es que los pacientes, cuando uno les instaura por pedidos o porque uno considera que es factible el tratamiento con cannabis, lo que hace es que disminuye, yo hago como un registro de migrañas o de neuralgias en el mes, ¿sí? Uno les hace notar cuántas tienen, qué intensidad tienen y qué es lo que tomaron, ¿sí? O qué es lo que les pasó, si durmieron poco, si se estresaron. Eso hace tener una conciencia de lo que se puede mejorar que no sea medicamentoso. Y instauro medicina alopática, pero también utilizo cannabis. Por lo general, como yo les conté, ambos perfiles son de pacientes ansiosos, que no duermen bien, entonces suelo utilizar cepas ricas en CBD, ¿sí? Pero también se puede utilizar cepas equilibradas, THC, CBD, porque se sabe bien que es mejor para el tratamiento del dolor, combinado con la medicina alopática. ¿Pero qué hace? Hace como el efecto que genera y es conocido en el tratamiento del dolor y cáncer. En el caso del dolor y cáncer, que se usan opioides como el tramadol, la morfina, la metadona, a mí la utilización y la incorporación de cannabis en el tratamiento me es ahorrador de opioides y disminuyo los efectos adversos de los mismos. Bueno, en el caso este, y según lo que dicen los artículos, si bien de neuralgia del trigémino no encontré mucho, pero se habla del dolor neuropático, es que la instauración del tratamiento con terapéutica canábica disminuiría los requerimientos, ¿sí?, de la medicación que se utiliza tradicionalmente y así disminuimos los efectos adversos de la medicación. Entonces yo creo que es muy oportuno el uso en estas dolencias tan frecuentes y tan discapacitantes de cannabis medicinal. Y como conclusión le puedo decir, más o menos haciendo un repaso, lo mismo. La mayoría de las revisiones sistemáticas y metaanálisis concluyen que los cannabinoides pueden mejorar el dolor neuropático, ¿sí? Crónico. En comparación con placebo es así. Y, como les dije anteriormente, la vía inhalatoria es la más habitualmente utilizada. La evidencia evaluada no demuestra beneficio en el uso de cannabinoides para el tratamiento del dolor agudo. Quizás para el tratamiento del dolor agudo sigamos usando los triptanes si es que lo podemos usar y los analgésicos habituales, porque lo que tenemos que hacer es un entrenamiento del paciente a que se anticipe, que se desencadene totalmente la crisis, ¿sí? Para evitarlo. Tratamos de coartarla, ¿sí? Que modifique cierto estilo de vida, que tome la medicación preventiva u ordenada para que no se desencadene la crisis. Una vez que se desencadenó, raramente, y más en nuestro país que no podemos utilizar la vía inhalada, puede acortar una crisis de dolor por neuralgia del trigémino o por migraña. Tener en cuenta que ambas requieren polimedicación alopática para el control sintomático, necesitan mucha medicación, ¿sí? Y eso genera un disconfort en todos los pacientes y en todas las patologías en general. Entonces, de todo lo que yo pude recabar y de la información que les proporcioné, podemos concluir finalmente que, si bien la comunidad médico-científica debe incrementar los estudios que aporten evidencia, el uso del cannabis medicinal como tratamiento coadyuvante en estas patologías tendría un impacto positivo, logrando una menor discapacidad, una menor frecuencia y requiriendo una menor dosis de medicamentos alopáticos, reduciendo la posibilidad de aparición de efectos adversos de estos. Y si esto no es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿qué es? Yo creo que ese es el lugar que yo le doy actualmente al cannabis medicinal. Es una herramienta muy valiosa que le puede mejorar mucho la calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, nos tenemos que formar, y acá estamos, por eso estamos en el Congreso, tenemos que generar evidencia científica, que es la que nos solicitan, y está muy bien que lo hagan, pero también tenemos que acompañar a nuestros pacientes para que puedan tener, insisto, una mejor calidad de vida, que es a lo que debemos apuntar. El paciente
se tiene que sentir acompañado, se tiene que sentir que puede contar con un médico que lo puede asesorar en una terapéutica que, insisto, todos dicen no hay mucha evidencia científica, bárbaro, acompañémoslo y en un camino paralelo generemos la evidencia científica. Bueno, espero que les haya servido y que podamos juntos, a quien quiera, eh, acompañarme en generar la evidencia. Les dejo acá citas bibliográficas y les doy muchas gracias por la invitación.